Estamos viendo caudal, escorrentía y en particular en este video de acá voy a comenzar a avanzar en variabilidad temporal del caudal. Ya para poder, va a aparecer algo de estadística, o sea, de procesamiento de datos y también interpretación de cuáles son las cosas que, que se están midiendo. Entonces lo primero que importa destacar es que cuando estamos hablando del caudal, podemos estar hablando del caudal instantáneo. ¿Cuál es el caudal que está pasando ahora en este instante en el río Tanto? ¿Ya? Así que es un caudal que depende del tiempo, día, hora, minuto, año, etcétera. ¿Ya? Podemos estar hablando también de un caudal medio diario, ¿ya? Que no es nada más que el promedio del caudal para el día uno, para el día 2, para el día 3, para el día 4. En el caso de los caudales se promedia, en el caso de las precipitaciones se suman. Cuando se habla de la precipitación diaria, es la precipitación acumulada durante todo el día. En cambio, cuando estamos hablando del caudal medio diario, es el caudal promedio de todo el día. ¿Ya? También puedo estar hablando de caudales mensuales, ¿ya? ¿Cuál es el caudal promedio que pasó durante enero del 2022? ¿Cuál es el caudal promedio durante febrero del 1940? ¿Ya? Esos son los caudales mensuales. Y también vamos a tener caudales anuales. ¿Ya? El caudal promedio de 1940, de 1941, de 1980, de 1985, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es el caudal promedio para un cierto año? Los caudales mensuales, caudal promedio para un cierto mes de un año en particular. Y los caudales diarios para el día de este año. Y los caudales instantáneos ya entramos dentro de lo que es la hora, minuto, dependiendo de qué tan frecuentes se hagan las mediciones. Entonces, a partir de toda esta información, nosotros vamos a tener que los caudales cambian durante de un año a otro, porque hay años que son más lluviosos que otros, los caudales cambian de un mes a otro porque hay precipitaciones, hay derretimiento de nieve, los caudales cambian dentro de un día y otro, porque de repente hay un día que se nubló y por lo tanto se disminuyó el derretimiento de nieve, y después y cambian también en la escala intradiaria, eh, porque están respondiendo a una precipitación en particular que esté dando o están respondiendo a ciclos intradiarios del derretimiento durante el día, ¿ya? Cuando hay día. Y ese derretimiento diario se puede ver perfectamente durante el verano en varias de las cuencas de la cordillera, donde se ve que el caudal sube y baja, sube, baja, sube, baja todo el día en respuesta de estos ciclos diarios de precipitación, de derretimiento de nieve durante el día y no derretimiento de nieve durante la noche. Entonces tenemos toda esta información que va a estar cambiando en función de cómo se vaya trabajando, es cuál es la base de datos que eventualmente yo podría tener. Y a partir de esta información, en general, bueno, acá hay una definición de año hidrológico que comienza el 1 de abril de todos los años. ¿Ya? Es una definición arbitraria, pero todos los estudios se hacen cuando uno habla de un año, se hace un año que comienza el 1 de abril de un año y termina el 31 de marzo del año siguiente. Ahí uno tiene los 365 días, pero no comienza el 1 de enero, sino que comienza el 1 de abril en respuesta con el inicio del evento de las precipitaciones, ¿ya? Por lo menos acá en la zona central de Chile, ¿ya? Las precipitaciones en el norte, en el altiplano, ocurren en verano, así que eventualmente uno podría cambiar la definición de año hidrológico para el verano. Eh, Así que, pero por lo menos cuando se está hablando de año hidrológico en la zona central de Chile, estamos hablando del año que comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente, principalmente porque el 1 de abril termina todo lo que es la etapa de deshielo y comienza todo lo que es la etapa de precipitaciones dentro de un año. Son cosas que están cambiando y van a estar cambiando importantemente durante el año, pero es una definición para que la vayan trabajando. Entonces, para este año yo podría eventualmente tener caudales anuales, mensuales y diarios para los diferentes años, y lo que les voy a contar ahora es algún tipo de información y manejo que se pueda hacer para poder ir entendiendo bien qué es lo que ocurre con este caudal.
Lo primero que se puede construir, imagínense que tenemos 40 años de información, la ordenamos para poder calcular esa información, la podemos tener en valores intradiarios, eh, últimamente, y valores promedio medio diario, puede, a decir, un registro más o menos grande. Entonces, imagínense que tenemos 40 años de información diaria de caudales en un cierto punto. Entonces, ¿cómo podemos analizarlo? Uno es mediante lo que se conocen como las curvas de variación estacional, curvas de variación estacional, que como bien dicen su nombre, permiten entender cómo varía estacionalmente el caudal dentro de un río. Entonces, estas curvas de acá, uno las grafica en función de los meses del año. El primer mes, siguiendo esta definición, va a ser el mes 4, después el mes 5, y así sucesivamente, y aquí termina 1, 2 y 3, que son los últimos 3 meses. Y yo lo que voy a estar verificando acá es el caudal mensual, promedio mensual. ¿Pero cuál de todos? ¿Ya? El del 40, del, de- del 40, el del 50, el del 80, ¿de qué año? ¿Ya? Y de ningún año, esa es como la respuesta, y lo que se hacen es en graficar para diferentes probabilidades de excedencia. ¿Cuál es la idea? Imagínense, tenemos un río pluvial, aquí voy a seguir con definiciones, una cuenca pluvial o nival, donde si es pluvial quiere decir de que los máximos caudales ocurren en invierno, max Q en invierno, en respuesta principalmente a los eventos de precipitación pluvial. Y si tenemos una cuenca nival, y tenemos básicamente los máximos de caudales en verano, en respuesta del derretimiento de nieves y glaciares. Entonces tenemos ahora una cuenca pluvial donde los máximos caudales van a estar dados aquí en los meses de invierno, 5, 6, 7, más o menos, y después baja y disminuye el caudal. ¿Ya? Estos acá son valores promedio mensuales, que como les dije, no están asociados a un año en particular, sino que están asociados para una diferente probabilidad de excedencia. ¿Ya? Entonces voy a tener para una primera probabilidad de excedencia, donde la probabilidad de excedencia, o el mejor dicho, el caudal asociado a una cierta probabilidad de excedencia, Q asociado a una probabilidad de excedencia, es el caudal que se supera P excedencia veces, ¿ya? O yo voy a tener un caudal mayor o igual a este caudal asociado a esta probabilidad de excedencia el 90% del tiempo, el 10% del tiempo, dependiendo de cuál sea el valor de la probabilidad de excedencia. Entonces, si tenemos un valor de una probabilidad de excedencia, digámoslo así, 90%, estamos hablando de que el caudal mensual para este mes es superado el 90% del tiempo, el 90% se tiene en ese río un caudal medio mensual mayor o igual a este valor de acá. Sí, así que números altos de probabilidad de excedencia están asociados a caudales chicos, que se superan frecuentemente, y puedo tener, por ejemplo, esta otra curva de acá, ¿ya? Que va a estar asociada a una probabilidad de excedencia del 10%, ¿ya? Que quiere decir de que son caudales grandes que se superan muy pocas veces en términos del registro de datos. O sea, tienen una baja probabilidad de excedencia porque son caudales que son relativamente grandes. Entonces yo ahora grafico estas curvas de acá para los diferentes dos probabilidades de excedencia, 90, 10, puedo graficarla al 50, que sería como la mediana. Y a partir de esa información yo puedo hacer una clasificación de lo que sería esta cuenca, lo que sería la curva de variación estacional. Y en este caso en particular lo que estoy mostrando es una cuenca pluvial porque principalmente los máximos caudales están asociados al invierno, cuando llueve, ¿ya? Si tuviéramos una cuenca nival, los máximos caudales están dados en primavera-verano, no en invierno. De hecho, en invierno los caudales son mínimos en los ríos. Eh, y eso sería una cuenca ideal donde la principal fuente de agua es el derretimiento de la nieve. Entonces, ¿cómo se construyen estas curvas de acá? Yo tomo todos los caudales medio mensuales para el mes de abril, de mayo, de junio, julio, agosto, y
todo el registro de datos, yo calculo la probabilidad de excedencia de cada uno de estos valores del registro de datos, que no necesariamente van a ser números redondos, y después promedio, o sea, después interpolo a los números que me interesa conocer, ¿ya? Y el análisis lo hago para un mes, hago todo el análisis para enero, sin considerar información de febrero o marzo, sino que hago todo el análisis para enero, hago todo el análisis para febrero y así sucesivamente. ¿Y cómo se hace? Yo tengo todo el registro de datos, ¿ya? Los ordeno de mayor a menor. Tengo todos los caudales mensuales, los ordeno de mayor a menor, y a cada uno de estos valores de acá, yo voy a tener un caudal ordenado de mayor a menor. Estoy pensando en una tabla de Excel, entonces no sé, pues tengo 110, 70, 52, así sucesivamente, y llego a 2, que son los números más chicos, y acá voy a calcular la probabilidad de excedencia, que básicamente la calculo como I dividido por N más 1 por 100, ¿ya? Donde I es la posición en la cual yo estoy. El número más grande va a estar asociado a la posición 1, el número más chico va a estar asociado a la posición N, donde N es la cantidad de datos. De datos. ¿Ya? Entonces, el caudal más grande va a quedar en la posición 1 con la probabilidad de excedencia más chica. El caudal más chico va a quedar en la posición N con la probabilidad de excedencia más grande. La probabilidad de excedencia del número más grande, del número más chico, no puede ser igual al 100% porque no necesariamente el registro de datos contiene el 100%. Lo mismo que la probabilidad de excedencia no puede ser cero, porque el registro de datos no necesariamente contiene el máximo valor posible que yo puedo tener en este sistema. Entonces, así como les decía, se ordena de mayor a menor. Calculo la probabilidad de excedencia para cada uno de estos valores de acá con esa fórmula, que es la fórmula de Weibull, pero hay otras fórmulas también que si quieren ocupar están en el apunte. Y con eso obtengo números en cualquier parte y después los interpolo a las probabilidades de excedencia que yo quiero graficar en mi curva de variación estacional. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Y en el caso de acá, n más 1 por 100, que es el número más chico que va a tener asociada esa probabilidad de excedencia n de n por n más 1 por 100. ¿Ya? Según Weibull. Y la otra curva que se conoce como la curva de duración, donde ahora grafico la probabilidad de excedencia de los caudales diarios y voy a graficar los caudales diarios, ¿ya? Asociados a las diferentes probabilidades de excedencia, donde nuevamente yo voy a tener valores grandes de probabilidad de caudal asociados a los valores, a las probabilidades de excedencia más pequeñas, y en la medida que va disminuyendo los caudales, yo voy a tener los valores del máximo, lo más grande de la probabilidad de excedencia. ¿Ya? Esto de acá, 100%, acá yo tengo 0%, ¿ya? Y de nuevo, estas curvas de acá, las probabilidades de excelencia se calculan con Weibull, por ejemplo, y se hacen el análisis para un año hidrológico, para el otro año hidrológico, y ahí uno después puede ir promediando diferentes años hidrológicos y entregar, por ejemplo, esta es la curva con un cierto ancho de banda, ¿ya? Y aquí uno entiende bien qué es lo que va a estar ocurriendo con los caudales diarios, en términos de, en promedio, cuáles son los caudales más chicos que yo podría estar esperando en esta cuenca, son de ese orden, caudales medio diario. ¿Cuáles son los caudales más grandes que yo podría estar esperando en esa cuenca? Son de esos valores de acá, el caudal asociado al 50%, que sería la mediana, caudal mediano. También dependiendo de cómo sean estas curvas, yo puedo pensar de que si son curvas más bien horizontales, o están más bien inclinadas, y eso podría estar entregando información acerca del comportamiento hidrológico de esta cuenca mediante la construcción de estas curvas de duración, que también, por ejemplo, se ocupan para calcular había alguna de las fórmulas para calcular el caudal ecológico, el caudal mínimo caudal que tiene que estar pasando por el río, como el caudal Q330, por ejemplo, ¿ya? Como el caudal que se supera en promedio 330 días al año, o el 347, que era otra de las fórmulas. ¿Y cómo se calcula de esa forma? Es así, se calcula la curva de duración, uno va, si al caudal 330 tiene asociada una cierta probabilidad de excedencia, la pueden calcular, ¿ya? Eh, y a partir de eso, uno va y determina cuál es el caudal 330.
o cuál es el caudal 347 a partir de lo que sería la construcción de estas curvas de duración. Y el concepto de probabilidad de excedencia, para saber, en ese caso en particular, cuáles son los valores mínimos de los caudales, que son los que yo tengo que entregarle al río de manera tal de sustentar los ecosistemas que se generan. Entonces es una información que se trabaja a nivel diario, caudales medios diarios, eh, para poder entender qué es lo que va a estar ocurriendo con la variabilidad, qué tan importante es el rango de variación entre el mínimo y el máximo, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, si yo analizo lo que son las curvas mensuales, voy a tener estas curvas de variación estacional para poder entender, por ejemplo, una primera clasificación, si estamos hablando de una cuenca pluvial o una cuenca nival, para saber cuándo van a estar, dónde van a ocurrir, cuándo van a ocurrir principalmente los máximos de caudales. ¿Ya? Y todo esto acá en el contexto de variabilidad temporal, reconociendo que el caudal que está pasando por un río no es para nada constante, cambia en las horas, cambia en los días, cambia en los meses y cambia en los diferentes años, en respuesta de las diferentes condiciones meteorológicas o hidrometeorológicas que estén en la cuenca. Eh, Repito, se nubló, disminuyó el derretimiento, baja el caudal del río. Días muy soleados, hay variaciones importantes del caudal dentro del día producto de que se derrite o no se derrite la nieve. Se pone a llover, se generan crecidas y hay un aumento del caudal en invierno. ¿Ya? Eh, y toda esa variabilidad se cuantifica mediante este tipo de información, la curva de variación estacional y la curva de duración, que son maneras de poder sintetizar toda la información que uno tiene de un río en gráficos que permitan hacer un primer entendimiento de qué es lo que está ocurriendo en términos en este río en particular que se está hablando. ¿Ya? Detalle, si la cuenca es pluvial o nival, no necesariamente se refiere a un río. O sea, el río, el río, no sé, por el Cachapoal, ¿es un río pluvial o nival? Depende. Depende de qué parte, de qué cuenca estemos hablando, de la cuenca, no del río en particular. Si es que nos vamos a la cuenca, a cuencas de la cordillera, vamos a tener que son cuencas nivales, ¿ya? Pero si nos vamos casi llegando no sé, pues, al embalse Ralco, que es donde saca el Cachapoal, ahí vamos a tener cuencas que son pluviales porque la gran cuenca del Cachapoal llegando al embalse Rapel, no Ralco, al embalse Rapel es una cuenca grande donde el agua precipita principalmente en forma líquida, ¿ya? Y por eso se generan estas crecidas durante el invierno. Pero si nos vamos a la cordillera, vamos a tener una componente nival y también aparecen todas estas cuencas mixtas, pluvial, nival, etcétera, donde no necesariamente puede haber un máximo caudal, sino que puede haber dos máximos caudal, uno en invierno y uno en verano, ¿ya? Dependiendo de precipitación líquida o derretimiento de la nieve. Eso. Chau.